Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de su programa Nuevas Voces en Agricultura, en este jueves 21 de septiembre, en que además es el Día del Trabajador Radial. Así que quiero partir, por supuesto, felicitando a todas las personas que trabajan acá en Radio Agricultura, que hacen posible que nosotros pongamos la voz, la cara, a estas alturas ya también en las transmisiones digitales, pero detrás, por supuesto, de estos programas hay un tremendo equipo de personas en la producción, por supuesto, en el área técnica, en el área comercial, incluso en el área periodística, distintas áreas que hacen posible que la agricultura llegue a lo largo y ancho de Chile con nuestro mensaje acá en Nuevas Voces, así que parto felicitando a todos los que acá trabajan y agradeciendo también a personas que nos han escrito en las redes sociales desde muy temprano y auditores que inmediatamente, amaneciendo en la mañana, me ponían feliz día del trabajador radial por Instagram, en fin, un abrazo a todos ellos y por supuesto siempre agradecerles la sintonía, el cariño en el programa Nuevas Voces. Hoy día es jueves, así que tendremos jueves de historia en esta semana corta, pero no por eso menos intensa. Ya está con nosotros Alejandro San Francisco, que se ha convertido también en un trabajador radial a esta altura, panelista estable en nuestros jueves de historia, académico de la Universidad de San Sebastián, director de formación de Res Pública. ¿Cómo está, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, pues Tomás, felicitaciones por tu día y a todos los trabajadores radiales, un abrazo y sigan adelante porque el prestigio que tiene la radio como medio de comunicación y la labor que hace, yo creo que es insustituible en la sociedad. Alejandro, estamos ya a 21 de septiembre, impresionante cómo pasa el tiempo, porque ya han pasado 10 días desde el 11, un día que nosotros además acá en Jueves de Historia le hemos dedicado literalmente el año, por supuesto, no simplemente al 11, sino que hemos estado reflexionando sobre lo que ocurría en Chile entre 1970 y el 73, incluso antes del 70 y de la elección de Salvador Allende, lo que fue la Unidad Popular. Reflexionamos en torno a cómo llegamos al 11 de septiembre, pudimos hablar también del 11 mismo en su minuto. Y es interesante analizar, Alejandro, ya con 10 días de distancia, cómo se vio el 11 de septiembre, estos 50 años del 11 de septiembre de 1973, este año, este 2023. Una primera pregunta quizás para abrir la conversación, pero el gobierno le dedicó mucho esfuerzo, le puso mucho simbolismo, me parece que trató de resaltar y hacer del 11 de septiembre un verdadero hito político, comunicacional, histórico, si se quiere. ¿Cómo te parece que le salió esa jugada al gobierno? ¿Cómo mirarías hoy día lo que el gobierno intentó hacer para ese 11 de septiembre? ¿Te parece que produjo un efecto en Chile, un efecto divisorio, un efecto positivo, negativo? Depende de quién lo mire. ¿Cómo viste ese 11 de septiembre de 2023? Yo creo que hay que distinguir entre temas fácticos y temas de interpretación por una parte, y en segundo lugar hay que ver qué cosas ya podemos medir con otras que serán de más largo alcance. A mí me parece que en los hechos el gobierno apuntó claramente a su bloque, es decir, quiso reivindicar a la figura y al gobierno del presidente Salvador Allende. Esto significa hacer una apuesta identitaria de la izquierda chilena y es muy legítimo que lo haga porque es un gobierno que ganó las elecciones y que tenía eso como parte de su programa. De hecho, si tú analizas las críticas que tenía el presidente Boric siendo candidato, una era esa, que era un presidente muy izquierdista que estaba en esa línea. Eso sería como lo primero. Y en ese marco, a mí me parece que logró fortalecer su coalición. O sea, desde la muerte de Guillermo Tellier hasta el 11 de septiembre tuviste una coalición unida, bastante clara, nítida, fuerte, en torno a la interpretación del gobierno de la Unidad Popular al 11 de septiembre mismo y a, y a lo que fue la, la etapa posterior. Eso me parece crucial. Ahora, donde yo creo que también hay evaluaciones que ya a esta altura son un dato, eh, este gobierno y el presidente Boric en particular es estimado como el gobernante que más ha dividido en torno a esta fecha Mm, desde el regreso claro, según los a la estudios de opinión, democracia, las encuestas, según digamos. los estudios de opinión. Y yo creo que eso es así. Y eso era parte de la puesta en escena. No es que quisiera dividir, es que el estilo adoptado iba a dividir, que otra cosa. Y dos cosas más así para cerrar. A mí me parece que hay una cosa que no le resultó al gobierno, que, era que es el foco, y en ese sentido cambiar tantas veces de autoridad encargada del 11 les hizo perder foco. No hubo claramente un diseño, una puesta en escena que uno pudiera decir, oye, esto tiene carne y realmente va hacia algún lado, salvo en el tema de la búsqueda de los restos detenidos desaparecidos, que puede ser una política humanamente adecuada y que puede tener algún resultado.
Yo creo que en general estuvo mal conducido ese proceso. Las visitas internacionales más bien estuvieron ausentes. Hubo algunos que obviamente estuvieron y manifestaron su lealtad al presidente Boric, al presidente Allende, pero no mucho más. Yo creo que la exclusión de la dictadura de Cuba fue una injusticia respecto a ese régimen tan leal con el gobierno de la Unidad Popular. Y un último tema curioso, muy curioso, es el papel que jugó el expresidente Sebastián Piñera en todo Mm. este escenario, que es un papel difícil de comprender, más aún cuando el presidente Gabriel Boric dijo que iba a perseguir al presidente Sebastián Piñera por su violación a los derechos humanos y terminó dándole patente de demócrata. Cuestión que evidentemente no se gana por la concesión o venia presidencial, pero que refleja un poco las contradicciones del momento. Alejandro, a propósito de esto de la intervención del presidente Piñera, que se dan los marcos de una jugada también, si se quiere que hace el gobierno, un intento que hace el gobierno porque por invitar a expresidentes e incluso a los otros partidos políticos, digamos, de oposición al gobierno, a firmar esta declaración conjunta. En ese momento interviene el presidente Piñera, se reúne con el presidente Boric, intenta que Chile Vamos suscriba esta declaración, la termina suscribiendo él como expresidente de la República, pero no va al acto de conmemoración, con lo cual como que busca así dar una señal para distintos mundos. Chile Vamos se ve obligado, me parece, por la fuerza y por esta jugada, bien por la propia del presidente Piñera, a sacar una declaración pública paralela a la del presidente, la del presidente del gobierno. En ese escenario, ¿qué te parece que buscaba el gobierno? ¿O cómo ves ese intento del gobierno por buscar una declaración conjunta que de algún modo haga uniforme una visión o un posicionamiento respecto al 11 de septiembre del 73? Tú escribiste en su minuto algo así, voy a parafrasear, pero que era imposible buscar unidad en torno al 11 de septiembre del 73 porque ya en el 73 eso era factor de división. Hoy día, por supuesto, lo seguía haciendo. Se criticó mucho la idea del gobierno de dar de instalar esta suerte como verdad oficial o una única línea, estas declaraciones conjuntas, invitar a los expresidentes, invitar a los partidos de oposición, de algún modo como controlar el cuento, ¿no? ¿Fue efectivo ese relato? ¿Tiene sentido que se busque algo así desde el punto de vista histórico? Desde el punto de vista histórico, no, porque salvo para interpretar cómo 50 años después se apreciaba el 11 de septiembre de 1973. Para ver cómo se apreciaba el 11 de septiembre de 1973 en tiempo presente, lo que vale la pena es leer el discurso final de Allende, la declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto, las reacciones después del 11, la opinión de la democracia cristiana, el grupo Los 13, las reacciones de las organizaciones sociales, de los partidos políticos, de la junta militar. Es decir, hay que verlo en tiempo presente. Lo que se diga 10, 20, 30, 40, 50 años después tiene valor explicativo posterior sobre lo que podría ser la comprensión de la historia, el espacio de la memoria en la sociedad, la Mm. utilización política del pasado, o sea, tiene otra lógica, el presentismo, pero no cómo fue la historia en su tiempo presente, porque después uno puede acomodar las cosas y adaptarlas a las circunstancias. Y esto, ojo, no solo vale para el 11 de septiembre del 73, lo mismo vale para la Guerra Civil de 1891, por Claro. ejemplo. O sea, tiene esa lógica. Y en ese sentido a mí me parece que estas cosas se pueden hacer, muchas veces se deben hacer, tratar de interpretar tiempo después lo que ocurrió, pero tratar de establecer que eso es la línea oficial del país es absolutamente inconducente y absurdo. Alejandro, te hago una pregunta que tiene que ver con ya con quizás en la historia, pero volviendo a la primera pregunta, el gobierno puso mucho esfuerzo en este hito, a tal punto que si uno ve en los últimos días, el gobierno ha tratado de reinstalar temas en la agenda que estaban realmente paralizados. La ministra de Trabajo, Yanez Jara, va a iniciar una gira por la reforma de pensiones, Por el norte. que no estaba realizando en los días previos, en circunstancias que su cartera no tenía ni una relación con la organización del 11 de septiembre, pero eso los tenía absolutamente paralizados desde el punto de vista político, mediático, de trabajo en terreno, de gestión política, en fin. Y es bien interesante porque te permite entonces al análisis, digamos, distinguir entre el gobierno pre-11 de septiembre y post-11 de septiembre, que parece ser que tienen objetivos, agendas y trabajos distintos. ¿Con qué es comparable lo que se ha vivido? Porque yo, en distintos programas, claro, hoy día la pregunta es, bueno, ¿qué hace el gobierno después del 11? ¿Qué se viene para el gobierno? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cómo retoma la agenda? ¿Cómo se ha visto sobre la historia que un gobierno, en el fondo, dedique tanto esfuerzo a un hito
quizás el gobierno sobreinterpretando la importancia que el hito tenía para los chilenos. Y la verdad es que lo conversábamos la semana pasada, ese día en la tarde, y la gente ya se le ha olvidado que era el 11 de septiembre, ya el 18, y hoy día ya el 11 de septiembre pasó a pérdida. O sea, no es un tema relevante. No, el tema del 11 de septiembre, se estime esto bueno o malo, es irrelevante para la población. O sea, tiene un cierto interés político, pero la población percibe que es un tema de pasado o que es un tema de utilización política y no es algo relevante para los numerosísimos problemas que Mm, existen hoy. Esa sería la primera idea. Segundo, evidentemente la concentración de fuerzas estuvo ahí de parte del gobierno. Se parece a hitos políticos del pasado, más que históricos. Históricamente nunca se concentra un gobierno tanto en algo. O claro. sea, tú puedes decir, oye, pero se parece a cuando la Unidad Popular se concentró ampliamente en las elecciones de marzo de 1973. Bueno, pero es que son unas elecciones, pues merecen que esté desplegado el oficialismo en todo el país, que se juegue la elección de candidatos y de futuro. Me parece que es similar a lo que fue el plebiscito del 88 para el general Pinochet. O sea, efectivamente las carteras, los ministros, los partidarios del gobierno, las intendencias, estaban volcadas al 11 de septiembre perdón, al plebiscito de 1988. 88. Pero eso también tiene sentido porque hay que ganar el plebiscito o hay que tratar de obtener el mejor resultado. En este caso están todas las energías volcadas en una conmemoración. Eso es más curioso. Eh, Puede ocurrir en los grandes hitos, ocurrió para los 200 años de la Revolución Francesa, con François Mitterrand en Francia En Francia. precisamente, y ocurre con algunas cosas así, pero la verdad es que el nivel de concentración que ha tenido este gobierno con los 50 años no lo recuerdo yo desde el 11 de marzo de 1990 en adelante, es decir, desde la restauración de la democracia en adelante. Estamos conversando, queridos amigos, con su programa nueva, o sea, con el Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, director de formación de Red Pública, acá en estos jueves de historia, en Nuevas Voces de Agricultura. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos conversando, por supuesto, del 11 de septiembre y qué viene después del 11 de septiembre, a una fecha, un hito al que el gobierno le dedicó mucho esfuerzo, mucho tiempo, literalmente paralizó la agenda política en términos de gestión de agenda, en fin. Vamos a conversar a la vuelta de la pausa. Bueno, ¿qué se viene para el gobierno después del 11 de septiembre? ¿Qué viene en la discusión política nacional después de estos 50 años del 11 de septiembre de 1973? Acá en Jueves de Historia, a la vuelta de la pausa. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. En este Jueves de Historia estamos, por supuesto, con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Red Pública. En esta conversación que usted, por supuesto, puede seguir también a través de Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura. Aprovecho de recordarles, queridos amigos, que hoy día, jueves a las 20 horas, en el canal de YouTube de Nuevas Voces Chile, usted busca en YouTube Nuevas Voces Chile, se puede suscribir, por supuesto. Hay un nuevo capítulo hoy día a las 20 horas del doctor Jorge Acosta en su programa Sin Anestesia con el doctor Jorge Acosta, un tremendo programa de análisis político, una conversación, una reflexión sobre la actualidad política, sobre qué está pasando en el Consejo Constitucional, sobre qué está pasando en el escenario político. Así que Sin Anestesia con el doctor Acosta, hoy día a las 20 horas en el canal de YouTube de Nuevas Voces, que se llama Nuevas Voces Chile. Usted busca Nuevas Voces Chile en YouTube e inmediatamente llega al canal de YouTube de Nuevas Voces. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando con Alejandro San Francisco. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.oss.cl. En Enel buscamos cuidarte, que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Lo mejor de trabajar en BCI es que puedes contribuir desde tu propósito a hacer una diferencia en la vida de las personas y la comunidad. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información, por supuesto, en carlosherrera.cl. Si usted nos quiere seguir, por supuesto, en nuestras redes sociales, hágalo en Twitter, Nuevas Voces 921, y en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile.
donde vamos subiendo además los mejores fragmentos, las mejores intervenciones de nuestros panelistas día a día. Nuevas Voces Chile entonces en Instagram, en TikTok y en YouTube, donde pueden seguirnos, ir interactuando con nosotros. Alejandro, ¿se queda sin agenda el gobierno del presidente Boric después del 11 de septiembre, habiéndole dedicado tanto esfuerzo, habiendo tratado de algún modo de que la opinión pública, la discusión política girara en torno a esa fecha, obligando a la gente a tomar posiciones, a los partidos políticos, a los expresidentes? ¿Se queda sin agenda el gobierno? ¿Cómo se reinventa el gobierno después del 11? Yo creo que no se queda sin agenda, pero se queda frente a un mar de problemas que va a tener que enfrentar seriamente. Si tú miras el tema de la agenda, el presidente Boric está de viaje en Estados Unidos, en las Naciones Unidas. Parte importante de su discurso giró en torno al 11 de septiembre de 1973 y va a participar en otras actividades alusivas. Por otro lado, tú decías que la ministra del Trabajo va a iniciar una serie de visitas a A regiones, región, particularmente al al norte norte, del sí. país, debido a la ley de pensiones. Si tú lees la prensa hoy, eh, solo por nombrar dos o tres cosas, pero está en el primer lugar el tema de la convención constituyente. Así El es. gobierno puede decir lo que quiera, pero evidentemente le importa lo que pasa ahí. Puede decir somos presidentes, que tiene que trabajar por sí mismo y todo eso. Pero hay varios ya dentro de la izquierda que se han descolgado del proceso constituyente. E incluso el alcalde Jade dijo que hay que formar una verdadera asamblea constituyente. Así es. Dos, hoy día se confirmó que a agosto de este año han aumentado los despidos por necesidades de la empresa, o sea, un 11% respecto al año pasado, con todo lo que esto significa, particularmente en el área de la construcción, pero también en otros. Los asesinatos en la zona sur de Santiago han aumentado, están en un lugar altísimo, se Altísimo. estima que por bandas organizadas. Entonces tú tienes tres, cuatro, cinco problemas que son realmente relevantes y que hay que enfrentarlos. En esto no se requiere solamente mucho trabajo, sino que también alguna creatividad, porque Claro. si todos los resortes son, bueno, subamos los impuestos, metemos las cotizaciones y todo lo demás, al final el resultado va a ser negativo. Yo por lo menos soy partidario de que aumenten los sueldos, incluso que aumente el salario mínimo, pero ojalá estuviera asociado eso a productividad y aumento de las oportunidades de trabajo, porque de lo contrario lo que está pasando es que aumenta el salario mínimo, pero paralelamente aumentan los despidos, de manera tal que las personas que van a poder disfrutar de, esos, de esas mejoras son menos que las que disfrutaban de un salario eventualmente un poco peor. Alejandro, te hago una pregunta por esto mismo, porque efectivamente cuando uno piensa, bueno, ya, ¿qué le queda al gobierno? ¿No? El gobierno tiene que retomar dos discusiones que se le han hecho bien complejas. Una, tú bien comentas, la reforma tributaria o de pensiones, pero digamos, el intento de aumentar la cotización y de sacar adelante una reforma de pensiones por medio de la estatización de parte de la cotización adicional al menos. Y en segundo lugar, una reforma tributaria ya rechazada en marzo de este año en la Cámara de Diputados y que debiesen reingresar a la discusión del Congreso en marzo del próximo año. Hay dos cuestiones que el gobierno ha dicho que son estructurales, relevantes para el programa de gobierno, si no condicionantes para el programa de gobierno, particularmente la tributaria. ¿Cómo te parece que está el panorama político en términos de relación con la oposición, de correlación de fuerzas políticas, de opinión pública, respecto a estas dos reformas que son bien estructurales para el gobierno y que pensando que ya quizás son las últimas cosas que el gobierno tiene como banderas de lucha en términos políticos? ¿Cómo ves que enfrenta la discusión el gobierno Yo en en esos principio dos ejes? lo veo complicado, difícil para el gobierno, pero siempre puede haber uno o dos diputados y senadores de centro derecha que pueden sumarse a aprobar un alza tributaria, sea esta en impuestos propiamente tal o en Claro. el impuesto al trabajo que implica la reforma de pensiones. Lo otro me parece a mí que hay que clarificar el tema de fondo. Si la reforma tributaria de pensiones es efectivamente solidaria, se puede solucionar preguntándole a la gente si quiere ceder parte de su 6%, que eso es lo propio de la solidaridad, que es la voluntariedad. Si por el contrario es obligatoria la solidaridad, o sea, la fórmula del gobierno, lo lógico es que se diga derechamente que se trata de un impuesto al trabajo y con esa vía se trabaja hacia adelante. Yo creo que los dos temas van a ser difíciles. Eh, Escuché a Guillermo Ramírez, el diputado de la UDI, decir que la reforma tributaria del gobierno era un verdadero desastre. Yo no conozco los detalles ni soy especialista en,
en derecho tributario. Lo que sí sé es que en los últimos 35 años llevamos subiendo impuestos todos los años de manera y ha bajado sistemática. la productividad, ha bajado el crecimiento económico y llevamos 15, 17 años en que realmente estamos peor en términos económicos de lo que estábamos en los 20 años anteriores. Entonces, sin tener un conocimiento cabal de las reformas tributarias, da para pensar al menos que hay que darle una Una segunda segunda vuelta, vuelta. claro. Y lo otro, cuando dicen, mira, vamos a hacer un 6% pero de cargo del empleador. Ya, pongámosle que eso fuera verdad, que va a ser de cargo del empleador. ¿Cómo lo paga un colegio, por ejemplo? ¿Cómo lo paga un establecimiento educacional? ¿Cómo lo paga un colegio particular pagado? ¿Le cobra un 6% más a los apoderados? O sea, Claro, suben las matrículas. ¿Cómo lo hace un colegio subvencionado? El Estado le va a subsidiar un 6% más para que pueda pagar ese extra a sus trabajadores. ¿Cómo lo van a hacer las universidades? Suben los aranceles, el Estado les va a dar más recursos, la gratuidad va a tener un precio mayor. O sea, no todas las empresas son como se las imagina el gobierno, la ministra del Trabajo. El tema claro. es mucho más complejo y yo por lo menos creo que hay que darle dos, tres, cuatro, cinco vueltas y ser serio y explicar, mira, las universidades van a hacerlo así, los colegios van a hacerlo así, las empresas de la construcción van a hacerlo así. Al final, todos sabemos lo que va a pasar, Tomás. La empresa de la construcción le va a trasladar El costo de el los consumidores, costo obvio. al que compre el departamento, pues si no hay otra alternativa, salvo que alguien invente creativamente alguna mejor. Alejandro, mencionaba en la pregunta anterior un tema que es interesante que tiene que ver con el Consejo Constitucional. Efectivamente, si hoy día uno revisa los medios principales, el tema se lo toma las votaciones en el Pleno que se han desarrollado ayer, que van a seguir hoy día, mañana, comenzaron el viernes pasado antes de irnos de fiestas patrias, digamos. El Mercurio, por ejemplo, informa Consejo Constitucional aprueba derecho a la vida de quien está por nacer y la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares. LUN también tenía hasta ayer una portada sobre la expulsión inmediata de inmigrantes irregulares que estaba aprobado en el Consejo. Y tú bien comentas que ya hay algunas reacciones, por ejemplo, Daniel Jaude busca esta fórmula de la Asamblea Constituyente real y no esto que podría ser como una suerte como de show. En fin, hay figuras que ya empiezan a tomar posición en esta materia. Los partidos, la UDI y Renovación Nacional han dicho que van a trabajar por el apruebo. ¿Cómo ves el tema constitucional y cómo se cruza con el gobierno? ¿Qué hace el gobierno en este escenario? Yo creo que el tema más delicado es el desafecto ciudadano hacia el proceso constituyente. Cuando uno mira las encuestas de distinto calibre, todas muestran más o menos lo mismo, que un porcentaje mayor de personas está a favor de rechazar la propuesta que exista en diciembre. En tanto, son menos los que dicen que se van a manifestar de manera favorable Mm, a la propuesta que haga el Consejo Constituyente y el comité designado por los partidos y el Congreso. Ahora, cuando uno dice, oye, pero si no han leído la propuesta, bueno, pero es que eso muestra el afecto hacia el proceso, no es hacia claro. la propuesta específica. Ahora, para mí el Partido Comunista y otros sectores del oficialismo se bajaron el 7 de mayo del proceso, o sea, cuando conocieron los resultados electorales de los comicios para elegir el Consejo Constituyente, esa misma noche se bajaron porque se dieron cuenta que lo que había dicho el pueblo es que quería una constitución lo más lejana posible Claro. a lo que había sido la constitución de la convención constituyente del año anterior. Eh, y esa es la constitución que quería el Partido Comunista y el Frente Amplio, la constitución de la convención constituyente del año anterior. Entonces, ahí evidentemente hay una contradicción que yo creo que es insalvable, o sea, no veo por dónde esos sectores, salvo el presidente Boric eventualmente, vayan a decir, esta es la constitución que Chile necesita, nos jugamos para, para que se valide y gane la opción favorable a la nueva constitución. Entonces, yo ahí por lo menos lo veo más confuso que claro el panorama. Alejandro, a propósito de esto mismo, porque tú bien planteas algunas cuestiones que son bien preocupantes, o al menos que son desafiantes, digamos, para el mismo proceso. Uno es la desafección ciudadana, la lejanía con el proceso, eh, que mirado en retrospectiva es una distancia que los chilenos han mantenido con el proceso desde sus orígenes, ¿no? O sea, es un proceso totalmente inconsulto, fruto de un acuerdo político con escaso apoyo popular.
inmediatamente después de un plebiscito muy contundente, de un proceso constituyente casi traumático para los chilenos. La verdad es que em, desde los orígenes el proceso ha estado más bien lejos de los chilenos, en medio de una crisis de seguridad como nunca antes. O sea, el proceso parece algo lejano, algo casi que solo le interesa a los políticos, es lo que uno muchas veces lee en las redes sociales. Eh, ¿Tiene vuelta el proceso constituyente? Yo siempre comento con los panelistas, en fin, que claro, la cuestión constitucional puede no ser urgente, o puede no tener la misma urgencia o sentido de urgencia que tiene abordar la crisis de delincuencia, terrorismo, en fin. eh, pero no por ello deja de ser poco importante. O sea, es muy importante que la constitución sea una buena constitución para el país, establezca ciertas bases para el progreso social, resguarde las libertades más fundamentales de los chilenos, en fin. ¿Tiene vuelta el proceso constituyente? ¿Será posible reentusiasmar a los chilenos, cerrar el capítulo constitucional de buena forma? Ayer salía la segunda que figuras de izquierda estaban analizando un plan B, que sería reincorporar el texto a los expertos vía Congreso Nacional si se rechaza este. ¿Cómo ves todos esos escenarios que se empiezan a abrir ante la situación constitucional? Yo creo que el tema de fondo es que la nueva constitución sí es relevante, o la constitución existente sí es relevante. Yo creo que la constitución que tenemos es una buena constitución que ha sido derogada de hecho, o sea que ya no es respetada, que tenemos un problema práctico y por eso es bueno tener una nueva constitución que sea validada por la ciudadanía. En ese sentido hay que tomarse en serio el proceso constituyente, pero la ciudadanía tiene que estar convencida de que es así, pues es la que va a ser consultada al final y es la que va a decir sí o no. Mm. Primera idea. La segunda idea, la nueva constitución tiene que hacerle sentido a las personas. O sea, si esto es hecho por el club de los dirigentes políticos que dicen que esto es muy importante y van a llegar a acuerdo en el punto 1, 2 y 3, y eso no afecta la vida de las personas, estamos lejos de tener una buena constitución. Tú decías, oye, la constitución puede no ser tan importante como la seguridad, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el Puede no ser narcotráfico. tan urgente. Bueno, o no tan urgente. Pero ¿y si la constitución señalara esas tareas de una manera más clara, más nítida, que fuera más favorable a resolver esos temas? Yo creo que tendría un resultado mejor, pero para eso se requiere hacer el trabajo como corresponde. O sea, no se puede dejar en una situación como de limbo y solo consagrarse en otros temas menos de interés. Y lo otro, yo creo que deben afrontarse temas que la ciudadanía ha manifestado su opinión en distintas ocasiones y que son prudentes, me parece a mí, para el Chile de hoy. Me parece que es posible bajar la cantidad de parlamentarios. Yo no sé cuántos debiera haber, pero a lo mejor 130, 132, 135 diputados puede ser una cifra adecuada y no los 150 y algo actuales. Me parece que también los sueldos de la alta administración del Estado, de los ministros, de los senadores, de los diputados, de los subsecretarios, debiera tener una baja y eso debiera estar establecido de tal manera Mm. que se fije un principio de austeridad muy claro para el país, en el entendido que tienen que ser buenos sueldos porque la responsabilidad es muy alta, pero más proporcionales a lo que es la realidad económica de Chile y a lo que ganan los mismos personeros en otras naciones. Es decir, hay tres o cuatro cosas que se pueden agregar y creo que le harían bastante sentido a la ciudadanía. Hagamos nuestra última pausa comercial, Alejandro, en esta conversación de Jueves de Historia, acá en Nuevas Voces de Agricultura. En pocos minutos estamos de vuelta acá en la 92.1 FM. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, último bloque de conversación acá con Alejandro San Francisco en nuestros Jueves de Historia. Vamos a cambiarnos un poco de tema, Alejandro, porque traes una recomendación de libro. Entre otras cosas porque este sábado 23 de septiembre se cumplen ya 50 años desde la muerte de Pablo Neruda, que es una persona que tú has leído harto, y que es bien interesante conversar un poco sobre la figura de Pablo Neruda. Ustedes saben, nosotros queridos amigos, que estamos todos los jueves dedicándole 3, 5 minutos a personajes, temas particulares. Estas cápsulas van quedando además en Nuevas Voces Chile en YouTube. La semana pasada se la dedicamos a Jaime Zaguirre y tuvo hartas visualizaciones, una figura que genera todavía atracción, digamos, y interés.
En 3, 5 minutos, Alejandro, ¿quién fue Pablo Neruda? Una figura que, claro, está en el imaginario chileno, todo el mundo más o menos sabe quién es Pablo Neruda, pero cuéntanos un poco de la vida y de la obra de Pablo Neruda, como un autor chileno tan destacado a nivel, por supuesto, nacional, pero también a nivel mundial. Pablo Neruda fue en cualquier escenario uno de los chilenos más importantes del siglo XX, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971 y nació con el nombre Neftalí Reyes Basoalto en 1904. Parral se llama el sitio del que nació en invierno, diría después en un poema, y murió efectivamente, como tú decías, el 23 de septiembre de 1973. Cuando uno piensa en Neruda, piensa inmediatamente en el poeta. Neruda fue una persona que consagró desde muy joven su vida a la poesía. Y en la primera etapa desarrolla una poesía muy autorreferente, muy volcada sobre sí mismo. Ese es el sentido que tienen, por ejemplo, los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que tú, siempre el yo ocupa un lugar principal. Claro. Emerge tu recuerdo de la noche en que estoy, puedo escribir los versos más tristes esta noche y así otros tantos, en que él es el centro de los poemas del poeta enamorado. Pero también tiene uno que apareció en revista Claridad, que es notable, que se llama Un hombre anda bajo la luna. Pena de mala fortuna que cae en mi alma y la llena, pena, luna, y habla de un joven muy triste, que recordaba los rincones oscuros en que lloraba en su infancia, que era precisamente Pablo Pablo Neruda. Él se Neruda, claro. trasladó a Santiago, participó en revista Claridad, que la recordaba después en su memoria como una revista ácrata, y empezó a destacar como poeta, con las residencias en la tierra, y sufre una conversión importante en materia personal y política en los años 30 en la Guerra Civil Española. Ahí le cambia la vida. Él, que era una persona que tenía inclinaciones de izquierda y que ya había dicho que solo se podía ser comunista y anticomunista, en una carta que le escribió a un amigo, se hace comunista en la Guerra Civil Española. Eso lo cuenta, como solía hacerlo, en un poema que se llama Explico algunas cosas. Preguntaréis si dónde están las líneas, la metafísica cubierta de amapolas, y empieza a contar todo lo que le pasa. Y era que había estallado la guerra civil española. Él opta por el comunismo sin entrar a militar como comunista. ¿Cuándo entró a militar en el Partido Comunista de Chile? En 1945, después de las elecciones de marzo, después de la derrota de Hitler en la guerra europea, en la Segunda Guerra Mundial, y el mismo año en que fue elegido senador de la República y Premio Nacional de Literatura, de manera que era una persona que ya tenía un reconocimiento importante. Se consagró realmente al Partido Comunista, o sea, fue una persona que lo sirvió no solo desde la cultura, sino que también con gestos específicos. Y aquí aparece una de las contradicciones más grandes de Neruda para quienes lo admiramos y admiramos su poesía. Neruda era una persona que ocupó su poesía para la política, tiene buena poesía política, poesía bonita de carácter político, pero tiene poesía muy odiosa y otra poesía que es sencillamente impresentable, como la Oda a Stalin, en primer Mm. lugar, y otra que se llama En su muerte, que le escribe a la muerte de Stalin, que algunos confunden con la primera, con la Oda a Con la Stalin. La obra. Oda a Mm. Stalin es esa que dice: tarde se apaga la luz en el Kremlin, y empieza a describir la vida de Stalin. En cambio, en su muerte narra la muerte de Stalin. Camarada Stalin, yo estaba junto al mar en la Isla Negra, cansado de luchas y de viajes, cuando le llega la noticia como golpea el océano en la roca. Pero Neruda era un fiel comunista, convicto y confeso le llama en su biografía Volodya Teltelboim a Neruda. Y de ahí en adelante sigue teniendo una vida en que va mezclando las cosas. Si tú miras, hay gente que dice: mira, tuvo una vida, poemas amorosos, los 20 poemas de amor, qué sé yo, los 100 sonetos de amor. Y después se dedica a la poesía política y aparece en 1950 el Canto General. Pero también tiene lo que podríamos llamar poesía mixta. Por ahí, poco después de 1950, y cuando cambia de mujer, se va con Matilde Urrutia, y en Capri escribe esos versos que son, a mi juicio, el libro más lindo de Neruda, pero esto ya es un tema de gustos personales, que se llama Los versos del Capitán. Y en los versos del Capitán, que se publica de manera anónima,
tú ves versos mixtos, ves versos que tienen amor y política Mezclada, conjuntamente. digamos. Entonces, por ejemplo, dice en Tu risa, dice, la vida es dura y vuelvo con los ojos cansados a veces de haber visto la tierra que no cambia. Política. Pero al entrar tu risa sube al cielo buscándome y abre para mí todas las puertas de la Claro. vida. Amor. Y así tienes otro. Y así sigue escribiendo en las décadas siguientes. Ya en los años 60, Neruda sonaba como premio Nobel de literatura. Consta que la CIA norteamericana trabajó para que así no ocurriera por ser un poeta staliniano. Lo mismo hacía la KGB respecto de su vida paralela, que era Solzhenitsyn en la Unión Soviética. Y finalmente, para cerrar con dos o tres cosas, en 1969 fue precandidato presidencial por el Partido Comunista dentro de la Unidad Popular, pero terminó apoyando a su amigo socialista Salvador Allende. Después fue designado, por razones que contaremos en otra oportunidad, embajador de Chile en Francia, y sirvió allá. Hay un libro muy notable sobre esto de Jorge Edwards que se llama Adiós Poeta, sobre la estadía en En Francia de Francia. Pablo Neruda, y obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1971, que dio un discurso muy notable que se llama genéricamente Discurso de Estocolmo, que empieza con la larga travesía de los años duros de 1948, cuando fue perseguido político, pero termina con esa frase de Rimbaud, el vidente le llama, así la poesía no habrá cantado en vano, dice en esa oportunidad. Yo creo que Neruda es uno de los grandes, polémico por cierto, yo sé que a mucha gente no le gusta por distintas razones, yo creo que es un gigante y merece ser conocido, leído, apreciado y ciertamente también criticado en aquellas cosas que no estuvieron bien. Alejandro, en 2 minutos tú más, a propósito de esto, traes una recomendación de libro para nuestros auditores, precisamente de Pablo Neruda. Cuéntanos un poco en estos 2 minutitos que nos van quedando, ¿qué le recomiendas a nuestros auditores precisamente para entrar en Neruda? Dos cosas antes de recomendar el libro. Primero, un agradecimiento eterno a mi tío Sergio Reyes, hermano de mi mamá, que fue el que me dio a leer a Neruda hace ya tantos años. Yo tenía 12 o 13 años y me pasó las memorias de Neruda. Nunca abandoné al poeta después de eso. Y un saludo cariñoso a mi amiga María José Ramírez, que está de cumpleaños mañana, viernes 22, y que ya se celebró ayer y no pude acompañarla porque tenía invitados. Así que así es la vida. Dicho Me eso, consta. discursos parlamentarios de Pablo Neruda, 1945-1948. A lo mejor algunos no saben, Neruda fue senador de la Claro. República. Esta edición es de Leonidas Aguirre y cuenta con un prólogo del inefable Volodya Teltelboim, futuro senador comunista también en 1973. Es un libro que no es de poesía, es un libro de prosa de los discursos parlamentarios de Pablo Neruda, que tiene discursos culturales, tiene algunos discursos de carácter más político, pero donde los últimos son discursos de la lucha en torno a la ley de defensa permanente de Claro. la democracia, que fue la gran disputa que tuvo contra el presidente Gabriel González Videla, pero que fue aprobada por mayoría de la Cámara y mayoría del Senado en su momento histórico y que tenía como objetivo dejar fuera la ley al Partido Comunista en un momento en que la situación europea veía cómo los partidos comunistas controlaban a los países que estaban en Europa Central y del Y del Este este, claro. después de la Segunda Guerra Mundial, como Alemania Oriental, Hungría, Polonia, Checoslovaquia y otros. Entonces, temeroso de que ocurriera eso mismo en Chile, hubo una persecución a los comunistas de nuestro país. Los discursos parlamentarios de Pablo Neruda me parece que es un muy buen libro para introducirse al Neruda político. No es el Neruda más importante, pero los que vean el programa del día sábado en Historia Libre y Bandera, recomendaremos la poesía de Pablo Neruda, y ahí podemos hacer un pack, así completar la obra. Discursos parlamentarios entonces de Pablo Neruda entre el 45 y el 48 en la recomendación de Alejandro San Francisco para este jueves de historia. Y con eso vamos cerrando nuestra conversación acá en Nuevas Voces. Le agradezco a Alejandro como siempre acompañarnos. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios en las distintas redes sociales. Quédense en la 92.1 FM, por supuesto, pues ya viene deporte, cena, agricultura. Y nosotros nos reencontramos mañana viernes para cerrar la semana acá en Nuevas Voces. Que estén muy bien. Chao, chao. Vamos.